Buenas tardes para todos los invitados al primer coloquio de investigadores en ciencias sociales y humanidades que organiza la Universidad Gran Colombiana. Mi nombre es Fulvio Armando Cabrera, soy licenciado en ciencias sociales de la misma universidad y candidato a magíster en historia. Mi tema que voy a exponer hoy, los resultados sobre la colonización de la Amazonía colombiana 1880-1930, un balance historiográfico. Quiero entregar los hallazgos de investigación sobre los distintos discursos elaborados por la academia sobre este tema, desde la década de los 60 hasta la actualidad, pero también de la voz de los colonos, indígenas, caucheros, comerciantes, que se han hecho visibles a través de otro tipo de técnicas de investigación, con el uso de otras fuentes como la fotografía, el análisis de las prácticas religiosas o curativas, que nos permiten comprender los mecanismos de sincretismo operados en el proceso mismo de la colonización, pero a la vez la desmitificación unidireccional del conocimiento a través de los constructos de los imaginarios colectivos que se crearon a partir de la literatura, el cine, las narraciones de viajeros, que mostraron a los indígenas como salvajes o en el peor de los casos como caníbales, es decir, seres exóticos para ser exhibidos en circos y museos. Para entender lo ocurrido es necesario la decodificación de los textos oficiales que han sido investigados por cientistas sociales y que nos permitió contrastar, comparar, inferir algunas de las conclusiones que arroja este balance. En primer lugar, este balance está organizado en 4 grandes momentos. El primero es el trabajo desarrollado por antropólogos que llegaron a la selva en la década de los 50 y 60. El segundo momento se trata del análisis socioeconómico centrado en aspectos sobre la economía extractiva y las implicaciones de las misiones capuchinas en aspectos como la aculturación y deculturación de estas comunidades a partir de las estrategias religiosas y educativas. El tercer momento son los aportes hechos por los sociólogos e historiadores que hablan del tema de la colonización en Colombia y los baldíos. Y por último, la visión posmoderna con el descubrimiento de las subjetividades y sus representaciones de los sujetos en medio de la selva. En este sentido, Taussig, Serge y Carolina Pérez desarrollan un interesante trabajo de investigación en los últimos 20 años. El primer momento fue la que se desarrolló entre la década de los 50, 60 y 70, básicamente adelantado por investigadores en las ramas como la antropología, la geografía o la economía, que se interesaron por entender esos lugares apartados, periféricos, de los cuales se tenía poco o nulo conocimiento, y de los cuales solo se conocía por parte de autores desde la literatura colombiana, como es el caso del libro La Vorágine de José Asunción Silva, 1924, donde la realidad sobrepasa la ficción, en ese mundo exótico y desconocido, habitado por los pueblos prehispánicos que sobrevivían a pesar del avance galopante del capitalismo en sus territorios, acompañados por los misioneros religiosos cuyo objetivo de los empresarios era extraer en el menor tiempo posible los recursos que el mundo industrializado requería, como ha sido la quina, las pieles preciosas, el caucho y en los últimos tiempos el petróleo y la hoja de coca. La academia eurocéntrica también quiere conocer cómo se desarrollaban esas culturas y cómo sobrevivían y en qué estadio de desarrollo se encontraban, de tal manera que podían viajar en el tiempo a la prehistoria desde el presente. Aplicando las técnicas de investigación del antropólogo Malinowski para comprender el pasado cultural, el significado de los rituales y la magia de estos pueblos que permanecían aislados ambientalmente de la civilización, pero ese aislamiento natural que les permitió sobrevivir por mucho tiempo sin el contacto de agentes externos pronto se terminaría. En este grupo podríamos mencionar a los investigadores antropólogos Dolmatov,
Juan Freire, Paul Rivet, como parte de los pioneros que vieron la necesidad de conocer estas culturas y compararlas con otros en latitudes distintas, dando inicio a la antropología que pregonaba Malinowski, que planteaba no alterar el medio ambiente ni el hábitat de los nativos, para hacer más objetivos la investigación. En tanto, el antropólogo debe dedicarse a registrar las observaciones de sus observados, sin alterar la escena del medio ambiente. En este sentido, aplicaban las teorías positivistas. Freire, por el contrario, se aleja radicalmente de estas posturas, entendiendo la necesidad de hacer una antropología más comprometida con los cambios que estaban operando en ese momento, producto del contacto con los agentes del capitalismo que generaban abusos de esto por parte de los agentes externos, considerando a los indígenas sin derechos. En este sentido ya comienzan los antropólogos a asumir una postura más política, y eso va a dar origen a lo que hoy conocemos con el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIT. Los jóvenes antropólogos se estaban formando en las primeras universidades de Colombia, la Universidad Nacional y la Universidad de los Andes, donde se encontraban las primeras facultades de Historia, Antropología y Etnografía. Pretendían ir más allá de sus antecesores y gracias al espíritu revolucionario que se vivía en ese momento, con las ideas marxistas y estructuralistas que estaban leyendo a Marx, Althusser y a Lévi-Strauss, comenzó a descubrirse la crueldad que se había cometido contra esta población. La segunda fase de la investigación se interesa en el tema de la Amazonía y en los términos económicos desde las escuelas estructuralistas y desde la teoría de la economía mundo de Wallerstein, que se convierte a su vez en la segunda generación de antropólogos e investigadores sociales, entre los que podemos mencionar a Roberto Pineda, 1982, Augusto Gómez, 1986, Camilo Domínguez, 1995, entre los científicos sociales más destacados que se preocuparon por desentrañar con datos estadísticos, económicos, las cicatrices que fueron dejando el ejercicio de la economía extractiva. Entre el periodo que hemos mencionado de investigación, que es 1880-1930, se dan los picos más altos de producción de látex extraídos desde la selva, no solo desde la selva colombiana, sino ecuatoriana, brasileña y peruana, estudiados por Vicuña, Camilo Domínguez y Lagos, que afectó no solo el ecosistema, sino acabó con la población indígena, que fueron analizados de manera muy profunda por el investigador Ullán de la Rosa. Su trabajo es del 2004, lo pueden descargar, y donde los anteriores investigadores fueron sus pioneros. Pero el lector de este artículo se preguntará, ¿y dónde está el tema de la colonización de la Amazonía? Para responder esto tendríamos que explicar cómo se abordó esta categoría para Colombia, que fue trabajada inicialmente por Parson en 1950 y más tarde por Catherine Legrand en 1988, que nos permite aclarar que no existió un solo modelo o una sola manera de concebir la colonización, como inicialmente fue difundida por la Academia Positivista, como único modelo a mostrar en el caso de la colonización antioqueña, que para la Amazonía también sería permeada por el imaginario colectivo que difundieron los misioneros capuchinos a comienzos del siglo, quienes promovieron desde el púlpito la migración de campesinos antioqueños, nariñenses, caucanos para poblar el Caquetá y el Putumayo, como parte de los territorios nacionales a su cargo. Más tarde va a ser redefinida para el caso amazónico por el profesor Augusto Gómez en el 2015 y su unidad investigativa de la Universidad Nacional, con sede en Bogotá, en Medellín y recientemente con la creación de la sede nacional en Leticia, creando un grupo muy selecto de investigadores, quienes plantearon que hay tres tipos de colonización en la Amazonía. La primera, la denominada colonización espontánea, es decir, la provocada por la movilidad de los colonos desde distintos territorios en busca de tierras baldías. La segunda, colonización dirigida, es decir,
la que desde el Estado, desde la Iglesia, se dan los procesos de planificación del poblamiento. Y una tercera denominada colonización tipo campamento, que es la que desarrollan los empresarios de la economía extractiva. Es decir, no construyen infraestructura que conecte ese territorio con el resto del país y tan solo se benefician para luego salir para otros territorios. O si el producto ya caducó, como el caso del caucho, que tuvo su ciclo hasta 1930, con la explotación que se estaba dando tanto en Asia como en África del caucho. Dejan devastados estos territorios. Para entender la colonización de la periferia, es decir, los llamados territorios nacionales, que desde 1905, bajo el gobierno de Rafael Reyes, crea los nuevos departamentos y reordena administrativamente el territorio nacional, acuñando esta categoría que cambia radicalmente la apropiación que hace el Estado de estos territorios, como parte de una nueva visión que tiene el Estado frente a la incidencia en los territorios, a lo cual se han dedicado investigadores, y hay investigaciones en este momento como la de Lina González del 2015, donde solo hasta comienzos del siglo XX se intenta incidir y controlar las periferias en una época de poca información obtenida por parte tan solo lo que conocíamos en ese momento era lo que había arrojado la Comisión Corográfica, y recordemos que eso fue entre 1850 y 1861, con los pocos mapas que se recaudaron de esa época. ¿Sí? Teníamos muy poca información en ese momento. Los primeros de esos estudios sobre la colonización fueron dos extranjeros, Parson y Catherine Legrand, que desarrollan, uno apoyaba en la teoría de Turner, donde exalta al colono, mientras que Catherine Legrand va a desarrollar toda una visión muy diferente, mucho más, ¿sí? mucho más investigativa para ese momento, donde nos da luces para entender la colonización, no solamente sobre la cordillera de los Andes, sino sobre el Piedemonte y ya sobre lo que estaba ocurriendo en el Putumayo. Catherine Legrand desarrolla un importante libro que no solamente habla sobre la colonización, las protestas campesinas, es de entender que es muy simultáneo lo que está ocurriendo por el problema de la tierra. En Colombia la tierra se convierte en un conflicto, ¿sí? Entre campesinos y terratenientes, y Catherine descubre que no son solamente que hay una política económica de vender baldíos y de entregar concesiones a empresas extranjeras. Para el caso amazónico, pues es la iglesia la que controla los territorios, con una pugna muy fuerte entre el Estado y la iglesia en esa región. Víctor Morilla, con su libro Siervo de Dios y Amo de Indios, pues también tenemos sus importantes trabajos. Bueno, lamentablemente el tiempo se agota. Quisiera anotar por último la investigación, digamos, de punta que en este momento desarrolló Taussig, Margarita Serge y Carolina Pérez, con los estudios posmodernos y estudios subalternos, de alguna manera también se involucran. Y rescato mucho el trabajo de Taussig porque nos da una nueva mirada sobre el concepto del terror, el terror y la curación. La curación se convierte en un elemento, digamos, muy importante para entender cómo estas culturas permanecieron en el tiempo y se desarrolla toda una cultura sobre la curación. Los indios del Putumayo hoy hacen presencia en nuestras ciudades. Bueno, para concluir, pues espero que lean mi trabajo de grado. Estará colgado en las páginas de internet. Muchísimas gracias.